Hola familia, qué gusto, seguimos aquí en nuestra serie. ¿Sabe usted cómo leer su Biblia? Qué pregunta tan importante, ¿verdad? Porque mire, yo conozco muchas personas que comparten la fe, la misma fe que yo tengo. Conozco gente de mucha fe, de verdad, que usted dice, qué bárbaro. O sea, de verdad tiene fe para mover un monte y decirle, muévete y se moverá, ¿no? Y conozco mucha gente que tal vez no tenga tanta fe, pero quisiera tener un acercamiento con la palabra de Dios. Y es importante que usted y yo sepamos que hay algunas reglas básicas para que usted y yo podamos leer la Biblia con seguridad y en el entendido de que le vamos a entender. Yo sé que suena redundante, pero mire, mucha gente se acerca a mí y me dice, Litz, es que no le entiendo, es que esto que estoy leyendo no le entiendo. Ahora, a lo largo de esta serie usted tiene que irme teniendo paciencia, mucha paciencia, porque vamos a ir desglosando poco a poco algunos tips, algunas reglas, algunos consejos que a mí me han servido para aprender a leer la Biblia y que creo que también son elementos de seguridad para que usted y yo no andemos ahí divagando ni inventando cosas, ¿verdad? Ahora, regla número 1, tip número 1, como usted le quiera llamar. El conocimiento y la doctrina que la Biblia nos presenta es un todo, ¿sí? Va de nuevo. La palabra de Dios es un todo, de principio a fin. Esto usted y yo tenemos que tenerlo bien, bien claro, porque mire, se vale tener versículos favoritos, se vale tener libros que le gusten, que le signifiquen. Yo tengo como hábito leer todos los días un capítulo del libro de Proverbios y me gusta mucho el libro de Proverbios. Se vale, ¿no? Se vale que haya cosas que en particular a usted le encanten. Yo conozco gente que le encantan los salmos. Eso está bien. Conozco gente que le atrae Apocalipsis y que todo el tiempo me está preguntando, ¿y qué onda con esto en Apocalipsis? ¿Y qué significa esto en Apocalipsis? Está bien, eso se vale. Pero lo que no se vale es que usted solo tome una porción de la Biblia, un pedacito nada más, y usted diga, yo ya soy experto. No, porque créame, esto es un todo. Es un todo vigente, es un todo que está al día para que usted y yo de verdad podamos conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que usted y yo entendamos que esto es un todo? Porque es un todo que tiene un único mensaje. Ya escuchó usted mi celular sonar, ¿verdad? Y fíjese, justo me está dando el versículo del día de mi Biblia electrónica. Y en otra serie, en otro momento, en otro episodio, vamos a hablar sobre las Biblias electrónicas, porque también es importante que usted y yo las tengamos. Entonces, es algo que también vamos a aprender, porque tenemos la Biblia en papel, tenemos las Biblias electrónicas. Ahora, hablando de este todo, ¿sí? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que entender? La Biblia tiene un mensaje único. 66 libros, ya hablamos de eso, pero es un mensaje único. Es un mensaje único que se puede presentar porcionado. Por ejemplo, yo cuando preparo una serie de devocionales como esta, tomo toda la información y la porciono y decido qué es lo que se va a dar este día y lo organizo. Ok, la Biblia tiene un mensaje único porcionado y el mensaje es Jesús, nuestro Mesías Redentor. Ese es el mensaje de la Biblia. De cualquier parte de la Biblia que usted abra, mire, por ejemplo, tenemos el libro de Esther, es un libro maravilloso en el Antiguo Testamento. La palabra Dios no se menciona, pero tiene un mensaje, el Mesías Redentor. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Si usted es nuevo en conocer su Biblia, ¿se acuerda que le dije que este estudio, estos devocionales eran para gente que sabía mucho y para gente que casi no sabía nada? Pues ahí vamos. Si usted es de los que apenas está empezando a relacionar con su Biblia, usted debe de saber que la primera parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento. Mire, este es el Antiguo Testamento de mi Biblia. Y este es el Nuevo Testamento de mi Biblia. Tengo mapas, concordancias y cosas de esos, pero hasta aquí llega Apocalipsis, que con esto termino. Ahora, el Antiguo Testamento se enfoca a anunciar la venida de Jesús. Ese es el mensaje, ¿sí? Los evangelios, que son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, nos anuncian la llegada del Mesías. Jesús está aquí, usted lo sabe, los evangelios, Jesús nació, toda esta parte de Jesús, Jesús aquí en la tierra, Jesús caminando con nosotros. Y el resto de los libros del Nuevo Testamento, que le llamamos cartas, y porque son las cartas que escriben los apóstoles, se enfocan a anunciar el regreso del Mesías. Entonces, el mensaje es único, Jesús. El Mesías viene,
evangelios, el Mesías está aquí, y el resto es el Mesías va a regresar, Jesús. Esa es la palabra que usamos para hablar del Mesías, el iluminado como tal, pero para usted y para mí, que hemos estado estudiando, para usted y para mí decir Jesucristo es más que suficiente. Ahora, la Biblia se debe leer, estudiar e interpretar sin perder de vista su enfoque principal. Y como yo le decía, hay versículos que usted y a mí nos pueden significar mucho. Por ejemplo, quiero contarle algo rápido. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo era muy chavita, muy jovencita, soltera, llegué a la universidad, estaba yo sola, empiezo a leer la Biblia, empiezo a conocer de Dios y algo pasó aquí. Yo decía, mi familia tiene que saber esto, mi familia tiene que escuchar esto, ¿no? Y para mí eso era muy importante. Y después me encontré unos versículos maravillosos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Josué, ¿no? Que hay un momento en que hay una situación difícil entre el pueblo de Dios y Josué les dice, a ustedes háganle como quieran, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Hay otro momento donde Pedro está encarcelado, ¿no? Y el que lo estaba cuidando, ¿no? El encargado de la cárcel, ve, hay un milagro, se convierte y se voltea y le dice, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Bueno, para mí eso era, haga de cuenta, miel a mis oídos, porque yo quería que mi familia conociera de esto. Y entonces, pues está padrísimo, son dos porciones de la Biblia que cumplían lo que era mi deseo, lo que era lo que yo necesitaba en ese momento. Pero también la Biblia es un todo. Yo no podía decir, mi familia va a ser cristiana por definición, porque Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. O mi familia va a ser cristiana porque Pedro le dijo ahí al carcelero, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Porque si yo leo el todo de la Biblia, también entiendo que ciertamente es la voluntad de Dios que mi familia le conozca, porque Dios es un Dios que trabaja de generaciones, pero también es real que ellos tienen que tomar una decisión. También es real que ellos tienen que buscar acercarse a Dios. También es real que ellos tienen que decidirlo, que creerlo y que confesarlo. Por eso es un todo, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos claro, porque mira, actualmente en este tema de enseñar mucho y de que todo el mundo quiere tener voz cuando se trata de hablar de la Biblia, hay personas que toman solo una porción y eso es bien preocupante. Ahora, quiero que me acompañe, voy a tomar mi Biblia, esta, la Nueva Traducción Viviente. Acompáñame a leer en Isaías. Me encanta ese versículo. Yo lo uso muy frecuentemente cuando enseño de esto, ¿no? Aquí está el pueblo de Dios ahí medio quejándose, ¿no? De cómo es que Dios les está enseñando. Pero vea cómo es que ellos claramente entienden cómo es que Dios les enseña la palabra. Y dice, Isaías 28, capítulo 28, versículo 9, dice, ¿quién se cree el Señor que somos? Como diciendo, ¿qué onda con Dios? ¿No? Preguntan, ¿por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados? Como diciendo, somos grandes, somos maduros, cosas de ese estilo. Pero fíjese, lo que pasa es que ellos están en contra de la forma en la que ellos entienden que Dios les está enseñando su palabra. Dice, una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá. Así se lee la Biblia, así es como Dios nos las enseña, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí, un poco allá. Es un todo. Y lo vuelvo a repetir en este mismo capítulo, ¿sí? Usted me acompaña al versículo 13 y dice, por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí, un poco allá. Es importante, porque mire, si solo fuera a entender una parte, no habría necesidad de que usted y yo fuéramos línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí, un poco allá. Si usted lee el Salmo 119, versículo 160 en la versión Reina Valera, me encanta cómo lo dice, porque dice, la suma de tu palabra es verdad, el todo, no una porción. Una porción está padre, una porción puede ser poderosa, una porción puede ser significativa por usted, pero la suma de la palabra, esa es la verdad. Y más aún tenemos a Jesús aquí en la tierra, en los evangelios, el evangelio de Mateo nos los explica perfecto. Dice Mateo 13 del 51 al 52. Le voy a leer primero la versión Reina Valera 60 para que usted la tenga muy clara. Está hablando Jesús. Esta porción en la Biblia tiene título y se llama Tesoros Nuevos y Viejos. Está hablando de dos tipos de tesoros, ¿no?
Jesús les dijo, está hablando Jesús, tenga usted esto muy claro. Recuerda, en otras series hemos aprendido que cuando Jesús habla y está en rojo hay que poner mucha atención. Y dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Está hablando con los discípulos, les acaba de dar enseñanza y se voltea y les pregunta y les dice, oigan, ¿les quedó claro? ¿Lo entendieron? Y ellos dicen, sí, Señor. Y entonces Jesús responde, Él les dijo, por eso todo escriba, los escribas eran esas personas que se encargaban de transcribir la Biblia. Dice, todo escriba, docto, entendido, sabio, buzo, capacitado, habilitado, como usted le quiera llamar, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aquí está haciendo Jesús una referencia muy, muy clara que usted y yo podemos tomar cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. La Nueva Traducción Viviente dice, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Mire, hay ocasiones en que alguien me dice, ¿qué es lo nuevo de Dios? No hay nuevo de Dios. No hay nuevo de Dios. Dios, la enseñanza de Dios es un todo en su palabra. ¿Va conmigo? Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima sesión, pero déjeme orar por algo. Señor, te pedimos, Padre, que a lo largo de esta serie podamos aprender a leer cada uno de nosotros tu palabra y entenderla claramente. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.